Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este segundo vídeo dedicado a las excepciones en Java vamos a hablar de la gestión de excepciones. En concreto en el vídeo vamos a hablar de una pequeña introducción, luego veremos los métodos sin gestión, que no es obligatorio gestionar, trataremos el bloque try-catch, veremos cómo se delega una excepción, cómo se lanza una excepción y el orden de captura. Ya hemos conocido las clases más importantes de exception, cómo se crean los objetos de dicha jerarquía y cómo se propagan. Conviene destacar un error común sobre las excepciones y es que no sirven para corregir errores de programación. Por ejemplo, si un programa no encuentra un determinado archivo, por medio de las excepciones no vamos a conseguir que el archivo exista. Las excepciones servirán para alertarnos de dicha situación y así poder decidir el comportamiento de nuestro programa en dicho caso. También resultan de gran utilidad en la depuración de errores, mirando la traza de los mismos. Todas las excepciones que cuelgan de Runtime Exception pueden gestionarse o no, según lo decida el programador. Arithmetic Exception es una de esas clases que heredan de Runtime Exception y que se produce cuando hacemos una división entre cero. Veámoslo en este ejemplo. Bien, veamos la ejecución de este primer programa. Si le damos al run, veremos que se ha provocado una excepción. La excepción tiene el mensaje de división entre 0 y ese error da justo en esa instrucción, porque el método main llama a este método en esta instrucción de aquí genera el error, y como veis también la traza nos sirve mucho para saber cómo se ha ido propagando el error desde que se provoca en la línea 6 hasta que luego llegaba al main. Los bloques try-catch que sirven para capturar excepciones y evitar su propagación. Si antes decíamos que una excepción provoca el pánico como si de un fuego se tratase, los bloques try-catch sirven para apagar dicho fuego, eliminando ese pánico y haciendo que nuestro programa vuelva a la ejecución normal. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Ejecutemos ahora este segundo ejemplo. Como veis, ahora sí que el programa termina, porque al contrario de lo que pasaba en el primer ejemplo, que el programa se paraba, ahora sí que el programa continúa. ¿Por qué? Porque hemos puesto el bloque try. El bloque try está encerrando la división entre 0, se produce el error, pero es capturado aquí por este catch. Se pone el mensaje, que es el mismo que antes, pero bueno, los mensajes de error normalmente se ponen por el ER, así que aquí lo estamos sacando por el out, y luego el programa se apaga, se termina ese pánico y continúa la ejecución normal. Por lo tanto sí que se imprime este mensaje. Cuando Java detecta una instrucción que puede generar una excepción de este tipo, nos obliga de forma sintáctica a poner un bloque try-catch o a delegar dicha gestión. Esto último se realiza con las instrucciones through en la cabecera del método. Eclipse nos sugiere una de estas dos formas, tal y como podéis ver en esta siguiente figura. Como veis, a la hora de utilizar system.in.read nos lo subraya como si fuera un error sintáctico y nos dice que tenemos que obligatoriamente utilizar una de las dos opciones. La primera de ellas sería la de utilizar la instrucción through en la declaración del método, o la otra es rodear esta instrucción dentro de un bloque try-catch. Aquí tenemos las dos opciones de las que hablábamos. La primera, si la pulsamos, lo que hace es incluir esta declaración en la cabecera del main, indicando como si fuera una especie de etiqueta que este método puede provocar la excepción de tipo IOException. Si no cogemos esa opción, lo que podemos hacer es meter esta instrucción dentro de un bloque try-catch. Así que ahí lo tenemos. Lo que pasa que bueno, cuando tenemos los bloques try-catch también hay que tener en cuenta que hay que hacer ciertas maniobras, como por ejemplo aquí ahora la letra nos dice que hay que inicializarla. Así que simplemente si ponemos aquí un igual a 0, por ejemplo, pues esto ya lo podríamos ejecutar. Y si ahora le damos al run, bueno, pues escribimos una letra, la letra R, por ejemplo, ya he escrito la letra R, perfecto. Nosotros también podemos generar una excepción por código, pero ¿cómo o por qué hacerlo? Si tenemos bloque try-catch para capturar situaciones anómalas, puede interesarnos que ciertas situaciones también sean gestionadas dentro de bloques try-catch. El proceso de lanzamiento de una excepción es el siguiente. Primero se crea un objeto exception
de la clase adecuada. Y segundo, se lanza la excepción con la sentencia through seguida del objeto exception creado. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Y los dos pasos de los que hablamos en la parte de teoría son estos. Primero creamos el objeto, runtime exception en este caso, y luego con la instrucción through es como si fuéramos nosotros los que pulsamos el botón del pánico. Vamos a ejecutar este programa y como veis ahí se ha creado la excepción runtime exception. Vale, si en lugar de runtime exception hubiéramos creado un error de tipo exception, por ejemplo, runtime exception, fijaros que ahora me obliga a incluir la declaración del through en la cabecera, y al hacerlo ahora el main se ve en la obligación también de, o bien como veíamos anteriormente, también incluir su declaración del through o incluir un bloque try catch. Yo siempre digo que hacer esto en el main no tiene mucho sentido porque ya no hay nadie más detrás de nosotros que pueda capturar la excepción, pero bueno, a nivel sintáctico se evitaría ese error. Veamos otro ejemplo similar pero con más métodos involucrados. Aquí tenemos un programa un poquitín más complicado en cuanto que hay varios métodos involucrados. Si os dais cuenta, desde el main voy a llamar al método inicial y desde el método inicial voy a llamar a otro método que se llama método excepción de origen. Aquí es donde se va a generar la excepción y esta excepción va a ser capturada por el método inicial. ¿Dónde capturar las excepciones? Bueno, pues normalmente se suelen capturar cerca del lugar donde se producen, pero también por comodidad se podrían haber capturado en un método anterior o incluso en el main. Se pueden incluir tantos bloques catch como sean necesarios, cada uno de los cuales tratará un tipo de excepción diferente. También se pueden incluir o se puede incluir un bloque finally de forma opcional. De existir dicho bloque se ejecutará siempre, aunque en el bloque try haya un return. Esto puede ser interesante cuando queremos hacer algo como cerrar un fichero o una base de datos. Un mismo bloque try puede tener varios catch asociados, de tal forma que en caso de producirse una excepción se van verificando si coincide con alguno de los catch que existen. Esta estructura nos recuerda al bloque switch con diferentes keys, ya que se selecciona el primero que coincida con la excepción generada. Como podéis ver en ese gráfico, si dentro del bloque try se genera una excepción, se va buscando un catch que pueda capturarlo. Vamos a ver este último ejemplo. Para ver el orden de captura he creado este código en el que, bueno, pues estoy creando un objeto de InputStreamReader, le voy a pedir un número al usuario y voy a mostrar el número +1. Se pueden producir varios tipos de error y por eso tengo varios catch consecutivos. El primero es de tipo IOException, el segundo de un formato incorrecto, si por ejemplo no he introducido un dígito, y el tercero sería un error genérico. También en este código he incluido un bloque finally para que veáis que se produzca un error o no, este mensaje se va a ejecutar siempre. Vamos a probar el código. Introducción de números y yo por ejemplo escribo el 5, me va a decir que el siguiente número es el 6. ¿Vale? Y luego pues, escribe fin para indicar que se ha ejecutado normalmente bien. Esto se ejecuta siempre, lo he puesto dentro del finally y también para que veáis que puedo imprimir por la salida de errores estándar en vez de poniendo un out ahí poniendo un error. Bien, voy a volver a ejecutarlo para escribir algo que no sea un número, hola, y me dice no has introducido un dígito, el texto del finally y el fin. En este vídeo hemos hablado de la gestión de excepciones, de los métodos sin gestión, del bloque try catch y finally, cómo se delega una excepción, cómo se lanza una excepción y el orden de captura.